muy levemente, muy sosamente, algunas cuestiones de geografía, vimos principalmente lo de los usos horarios. Espero le hayan agarrado la onda a cómo se calcula la parte de los usos horarios, cuándo se suman horas, cuándo se restan horas, por qué se dividen o por qué cada ciertos grados hay cambio de horas, etcétera. Entonces, creo que quedó más o menos claro y con más con los ejercicios que estuvimos haciendo. Entonces, yo creo que ahí no hay mucho problema en eso. Entonces, hoy vamos a seguir con la siguiente parte del temario. Nada más así de rapidito, checamos un poquito el temario. Porque la verdad vimos bien poquito. Igual hoy nada más vamos a ver bien poquito. Está muy amplio geografía. Geografía vimos la parte de la geografía, una ciencia natural y social. Traté de explicarles un poquito esta parte. Y nada más lo de la ubicación espacial y temporal. Vimos lo de las coordenadas geográficas, la latitud, la longitud, ejercicios de localización, los horarios y cambio de fecha, ejercicios de aplicación. Esas dos cosas sí las pudimos revisar la vez anterior. Entonces, hoy lo que vamos a checar básicamente nada más es la siguiente sección, que es geografía física, el paisaje natural. Vamos a darle una revisión. Si bien les pasé una infografía de tectónica global, creo que ahora se los voy a dar un poquito más a detalle porque siento que quedó muy vago. Zonas de riesgo volcánico y sísmico en México y el mundo, y toda esa parte. Es la parte que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? Y espero el jueves ver esta parte. Ah, no es cierto, el jueves Fer nos va a ayudar con la parte de química. ¿Sale? Pero bueno, ahí me pongo de acuerdo con Fer para esa onda. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con esa parte. ¿Sale? Entonces, geografía física, el paisaje natural. A ver, antes de continuar, bueno, antes de continuar con todo esto, han habido algunas noticias, y perdónenme, aprovecho aquí un tantito para hacer este anuncio de GAE UNAM. Estén muy al pendiente de la página de la de GAE, por favor, ¿ok? Y no hagan caso de otras páginas u otras cuestiones. Hay varios güeyes en YouTube, así que suben sus videos, todos, ¿cómo se llama? Todos alarmistas. Se cancela el examen de la UNAM, se cancela la segunda vuelta. Dude, güey, no pasa nada de eso. Simplemente, o al contrario, están avisando o están informando, ¿cómo se llama? Que se están aplazando las fechas. Entonces les digo, ahorita tengan mucho cuidado con esa parte. Justamente hoy lanzaron una, ¿cómo se llama? Ay, ¿dónde está? Mejor entro desde el Facebook. Hoy lanzaron un comunicado oficial por parte de la UNAM, avisando e informando que se detenía, bueno, no, que el examen va a ser presencial, no hay de otra. O sea, no van a dar posibilidades a que, ¿cómo se llama? A que se cambie esa parte. Entonces, ¿cómo se llama? Hay que esperar a nuevas indicaciones por parte de la UNAM para ver cuándo se va a aplicar el examen. Bueno, para los que van a aplicarlo este año, Pablo y Fer principalmente. Por aquí estaba, miren, aquí está el comunicado oficial. Donde avisa que aplicará la UNAM examen presencial de ingreso a la educación superior y media superior de forma presencial. ¿Ok? Entonces, y vamos a esperar hasta ver cuándo. Unos ya tenían boleta credencial, esa boleta credencial ya no va a ser válida, hay que volverla a sacar, pero ellos van a avisar cuándo van a poder volver a imprimir la boleta credencial donde venga la nueva fecha y los nuevos horarios de aplicación del examen. Lo que sí, insisto, va a ser presencial, nada que va en línea, no como la UAM o como la UAM,
que ellos ya decidieron, ¿cómo se llama? Hacerlo en línea, la UNAM sí tomó la decisión de, ¿cómo se llama? De hacerlo presencial. Entonces ahí tengan cuidado con esa parte, chicos. ¿Sale? Bueno, ahora sí, perdónenme después de ese anuncio, y les digo, no se fíen de cualquier página, siempre fíjense nada más de la página oficial de la UNAM, la información que venga ahí. Tengan igual mucho cuidado con esa parte. Ok, entonces, continuemos. Decíamos entonces que hoy vamos a estudiar un poquito acerca de lo que significa la geografía física. Cuando vimos la parte de la clase pasada, veíamos que la geografía es una ciencia natural y una ciencia social, ¿no? Algo así decíamos, que es una ciencia natural y una ciencia social. ¿Por qué? Porque hay una parte del entorno donde no interviene el ser humano, o una parte del entorno que ya está formada. Y la parte social es cómo el ser humano justamente interviene o confluye o tiene cierta dinámica respecto a su entorno natural. Entonces, primero lo que vamos a analizar es qué es el entorno natural, qué es la geografía física. Entonces, la geografía física, estudia los hechos y fenómenos naturales de la Tierra, como el relieve continental y oceánico, las aguas que cubren el planeta, el clima, el suelo y su evolución y su dinámica actual. Del mismo modo, considera la influencia que estos tienen en la conformación o modificación del medio, así como la interrelación entre la vegetación y la vida animal. Para ello, la geografía física se divide en otras ramas, como la geomorfología, la forma de la Tierra, por ejemplo, hidrogeografía, la descripción de la Tierra y del agua que hay en la Tierra, climatología, todo lo referente al clima, que vimos un poquito del clima la vez pasada, ¿se acuerdan? Edafología y la biogeografía, que se describen en el siguiente esquema. ¿Ok? Entonces está cada una de las diferentes ramas dentro de la pura geografía física. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Esta nada más son las ramas de la geografía física. Geomorfología, estructura del relieve, hidrogeografía, distribución de las aguas, climatología, tipos de climas, edafología, tipos de suelos, biogeografía, vida general, vida vegetal y vida animal. ¿Ok? Está un poquito fácil ahí esa parte. Nada más es cosa de medio aprendérselas y ver qué tipo de preguntas vienen. 1.3.1, la tectónica global. ¿Ok? ¿De dónde viene la tectónica global? ¿De dónde vienen los distintos movimientos de la Tierra? Todo esto que todo esto que provoca los sismos, los volcanes, etcétera. Viene o proviene o quién se encarga de estudiarlo principalmente la geomorfología, que veíamos con anterioridad, que la geomorfología es la estructura del relieve. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera? El relieve, básicamente lo que vemos de la corteza terrestre. Pero la corteza terrestre tiene la forma que tiene justamente por cuestiones más complejas, ¿no? Entonces, la geomorfología es la rama que estudia al conjunto de modificaciones y alteraciones de la corteza terrestre por efecto de determinadas fuerzas internas, como el movimiento de las capas tectónicas o la actividad volcánica, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces la estructura interna de la Tierra? Esto creo que lo aprendemos desde primaria, pero nunca está de más darle una checadita, ¿no? El núcleo, por ejemplo, es la capa densa que constituye el centro de la Tierra. Está de 9,000 a más de 6,000 kilómetros de profundidad, ¿no? Solamente en libros de Julio Verne, ¿no? Se imaginan el viaje al centro de la Tierra, ¿no? O hay incluso películas, ¿no? Que dicen que en el centro de la Tierra hay que dinosaurios, y no sé qué tontera, ¿no? Pero no hay nada de eso, chicos. Es solamente el núcleo, que es así como que una parte, ¿cómo se llama? Que está incandescente. Después del núcleo está el manto. El manto también se puede dividir a su vez, en manto inferior y el manto superior. El manto inferior lo conforma una capa sólida, que es el manto inferior, esta parte es más sólida, y otra espesa, esta es espesa, manto superior, llamada astenosfera. El manto superior también se puede llamar astenosfera, conformada por rocas o magma. En esta capa se localizan los movimientos convectivos del magma.
¿ok? Esto es como una gelatina muy aguada, por así decirlo. Sobre lo que está, o encima de esto, está lo que llamamos la corteza terrestre, que es donde explicábamos, pues donde decíamos que es donde se representa, donde se ve claramente el relieve de la Tierra, la litosfera, la corteza, ¿ok? La corteza terrestre entonces la forman las rocas sedimentarias que se dividen en continental y oceánica. Vemos las placas de los océanos, digo, de la Tierra y los continentes, y aparte está la cuestión de los océanos. El manto inferior va de 700 a 2.900 kilómetros de profundidad, el manto superior de 70 a 700 kilómetros de profundidad, y la corteza tiene una profundidad de 20 a 70 kilómetros bajo los continentes y 10 kilómetros bajo los océanos. ¿Ok? Entonces, abajito del agua hay una parte de corteza terrestre. No se conecta el mar o los océanos, el agua de los océanos, con ¿cómo se llama? Con el manto superior, ¿eh? Hay una partecilla ahí entre el océano y el manto superior. ¿Sale? Ya hay de tener mínimo 10 kilómetros bajo los océanos, de lo que se sabe o de lo que ha descubierto el ser humano. ¿Sale? Continuamos. Aquí hay otra forma de división u otra forma de ver, otra forma de estudiar la estructura de la Tierra. Hay dos tipos de modelos, así les llaman. A ver, ¿dónde está mi plumita? Ay, Álvaro desordenado. Espérenme, chicos, espérenme. Ay. Producción. Olvidemos mi plumita. No es importante ya. Espérenme. Desactivo dentro de la cámara. Ay. Ay, qué despapalle se me hizo aquí, chicos. A ver si así no se ve tan mal ahorita la cámara. Porque se me movió todo esto y la luz me va a dar justamente en la parte de atrás. Y esta cosa va a estorbar aquí. A ver cómo veo. No, se ve todo aquí. Todo mal. Pues se aguanta. Me ven desde abajito. Ay, no, qué horrible quedó la cámara. Ush, choca. Toda chueca. Ay, ahí quedó más o menos. Y aún así quedó todo. No, toda chueca. Ahí estamos, más o menos. Bueno, y ya, pero encontré mi plumita. Sirvió de algo. Ok, les digo, la forma en cómo se divide la corteza terrestre la pueden ver en dos tipos o en dos diferentes modelos. El modelo estático está basado en la composición química de las capas, que es básicamente el que vimos. El del núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior, zona transicional y la parte de la corteza continental y la corteza oceánica. ¿Sale? O hay otra forma. Esta es la forma común que se estudia y que se ve en geografía. Todo negro, todo oscuro. Bueno, ya. ¿Qué es el modelo dinámico? Basado en el comportamiento mecánico de los minerales, que es la litosfera, la astenosfera, que les había mencionado hace un momento, la mesósfera, el nivel D, el núcleo externo, la zona de transición y el núcleo interno. ¿Ok? También pueden encontrar esa clasificación o esa forma de análisis de ¿cómo se llama? De la corteza terrestre, digo, de la composición interna de la Tierra. ¿Sale? Ahí, así es que tengan ahí cuidado con esas dos visiones o con esos dos esquemas de análisis de la estructura interior de la Tierra.
Queda muy arriba, queda muy abajo. Vamos a seguirle. Ok, entonces, tanto la estructura interior, bueno, la estructura interior de la Tierra, genera la forma en cómo está el relieve, la estructura de la litosfera, ¿no? Ya habíamos visto un poquito de eso, ¿no? Toda esta parte de la corteza continental, etcétera, ¿no? Entonces, de todas maneras, la forma en cómo está estructurada la Tierra, como la conocemos, y su relieve, que vamos a ver un poquito más adelante, puede ser explicada también por medio de dos teorías: la teoría de la deriva continental y la teoría de la tectónica global. O esas dos, recuerden que teorías son explicaciones, ¿ok? Son las distintas explicaciones de la forma de la Tierra. Entonces, la primera explicación es la teoría de la Pangea, que en realidad, la que conocemos como la teoría de la Pangea, en realidad se llama de la deriva continental. Alfred Wegener, de 1880, que vivió de 1880 a 1930, fue un explorador y científico alemán que aportó su teoría de la deriva continental para explicar la formación de los continentes. ¿Ven? Una teoría es una explicación. Novo Pangea. De acuerdo con esta teoría, hace 180 millones de años, los continentes se integraban uno solo denominado Pangea. Un continente que con el movimiento de las placas tectónicas, que es un proceso evolutivo del planeta, inició en otras eras geológicas hasta llegar a la configuración actual. Ok, esa es la primera teoría que explica la formación de los continentes. La segunda teoría, conocida por así decirlo, es la teoría de la tectónica global. Poco después, el geólogo canadiense John Tuso Wilson, entre otros geofísicos, explicó que la conformación terrestre la constituye un enorme mosaico de placas que se deslizan. Más allá de ser un continente sólido, esta teoría explica que son varias placas que se deslizan, se comprimen o empujan entre sí, a las cuales limitan enormes fallas y en los bordes presentan cordilleras o zonas de subducción. Este concepto de zonas de subducción es importante. Con esta teoría también se explican los movimientos de la deriva continental y los movimientos convectivos del magma. Ok, recordemos entonces que la corteza está sobre el manto superior. El manto superior, como es una sustancia, digámoslo, acuosa, es magma, no es un sólido como tal, es lava, es un tipo plasma, por así decirlo. Cabe la posibilidad que la corteza se pueda mover. ¿Por qué? Porque aparte la corteza no es una situación o no es una cuestión que esté unificada. La corteza en realidad está formada a su vez por varias placas tectónicas, o así le vamos a llamar, ¿ok? Entonces, las placas tectónicas, como bien decíamos anteriormente, en sus límites van a tener fallas, van a tener bordes, van a tener cordilleras o zonas de subducción. Entonces, donde se conjugan las distintas placas, vamos a tener las distintas formaciones del relieve. ¿Ok? Ay, me está molestando un mosquito, una mosca. Qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, entonces, las placas tectónicas forman el relieve a partir de movimientos lentos producidos por las corrientes convectivas del magma sobre el manto superior, lo que crea zonas de separación, choque o subducción y originan la formación del relieve continental tal como se muestra a continuación. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, insisto, desde la vez pasada se las había enseñado. ¿Cuáles son las distintas placas que existen? Estas, pues no hay mucho más allá que explicarles, más que pedirles que pues las estudien y se las traten de aprender. La placa filipina, la placa euroasiática,
la placa Juan de Fuca, la norteamericana, la del Caribe, la arábiga, la euroasiática, la índica, la africana, la australiana, la antártida, la pacífica. Ok, la australiana, por ejemplo, viendo el mapa, es la misma que es de este lado, etcétera. Ok, les digo, aquí no hay mucho más que explicarles, más allá de que se las aprendan. Ok, entonces, igual, aquí es otra forma de verlos, aquí es otra forma de analizarlos. Las placas tectónicas son grandes bloques de roca con miles de kilómetros de dimensión. Solo necesitan moverse un fragmento de ellas para que se produzca un sismo importante. ¿Ok? Todas están conectadas sobre el magma hasta que hay un cierto punto de fricción que genera movimientos bruscos y esos movimientos, esos choques, esos movimientos que hay entre uno y otro nos van a generar los diferentes sismos, que eso lo vamos a ver con la parte del siguiente tema. Estudios realizados revelan que una cantidad considerablemente tanto de la actividad sísmica como de la actividad volcánica se concentra en las orillas de las placas tectónicas. Eso es lo importante de esta cuestión de las placas tectónicas. En las partes de colindancia o en las fronteras de una y otra, ¿cómo se llama? De una y otra placa, van a existir zonas de sismicidad y de actividad volcánica. Por eso es importante que traten de aprenderse o traten de ver cuáles son las principales placas y cómo intervienen o cómo confluyen unas con las otras. ¿Ok? Se ha podido distinguir la existencia de 3 distintos tipos de límites o contacto entre las placas. ¿Ven lo que les decía? Pero vamos a encontrar 3 diferentes tipos: divergente, convergente y transcurrente. Los límites de placas convergentes es cuando una placa se mueve hacia la otra, propiciando que una se coloque sobre la otra. Ven como una placa va hacia abajo y la otra se va colocando hacia arriba. Se forma un surco profundo llamado trinchera. Esto es una trinchera, por así decirlo. Las placas divergentes o los límites divergentes, igual esto es importante, sí es importante que se lo vayan aprendiendo. Una placa se aleja de la otra formando un espacio entre ellas donde emerge roca caliente, lava o magma. ¿Ven? Aquí, en lugar de encimarse como en la convergente, apréndanse la palabra. Cuando converge es cuando algo se une. Diverge es cuando algo se separa. Entonces, aquí en la parte divergente se van separando e incluso permite que se expulse parte de lava o magma. ¿Ok? Esto es lo que pasa cuando en los volcanes, por ejemplo. Y las transcurrentes, el movimiento de las placas es paralelo y en sentido contrario. Entonces, ahí sí están juntas, ni se están encimando, ni se están separando. Están juntas, pero se mueven en sentido contrario. ¿Sale? Por eso se provoca un sismo cuando están así juntitas, hay tanta fricción y ¡puf! Cuando hay un movimiento brusco es cuando se generan los sismos, por ejemplo, ¿no? Esta es otra forma de verlo. La subducción oceánica o la trinchera es muy parecido a lo que habíamos visto. La trinchera, este es el primer tipo. La expansión oceánica o dorsal, la subducción continental o plegamiento, expansión continental o valle tectónico. Porque estas son otras formas de ver, ¿cómo se llama? De ver este tipo de movimientos. ¿Ok? Aunque este de la UNAM es un poquito más reciente el estudio, ¿sale? Que este. Pero bueno, vamos a ver lo que sigue. Estos movimientos de las placas, todo lo que hemos visto hasta el momento nos lleva al siguiente punto, a las zonas de riesgo volcánico y sísmico en el mundo, ¿no? ¿Sí me explico por qué?
porque los movimientos van generando los sismos y asimismo como zonas volcánicas. ¿Ok? ¿Qué es la sismicidad? Los sismos se originan cuando en la corteza de la Tierra o en el manto superior se registra un movimiento repentino de rocas que se extiende hacia la superficie terrestre, con vibraciones que varían de intensidad. El punto donde se origina el sismo se denomina foco o hipocentro, y la propagación vertical de este punto sobre la superficie terrestre se llama epicentro. Esta palabra la conocemos un poquito más, ¿no? Hace poquito que tembló, el epicentro fue en tal lugar, ¿no? Es muchísimo más conocido escuchar hablar del epicentro, aunque muy probablemente, o mejor dicho, el sismo se genera en el foco o el hipocentro. La propagación vertical, o sea, del movimiento de abajo hacia arriba, en forma vertical, genera el epicentro. Y del epicentro ya es notable el movimiento hacia el relieve o hacia donde vivimos nosotros, hacia la corteza terrestre como tal. ¿Sale? La mayoría de los sismos se producen en el fondo marino, ya que 2/3 partes de la superficie del planeta están constituidas por aguas y los dorsales oceánicos que se localizan en estas zonas. Por ello no son perceptibles. Bien, fíjense, interesante esa parte. Vulcanismo. ¿Qué es el vulcanismo entonces? Otro factor de origen natural que suscita sismos son las erupciones volcánicas. Un volcán que se forma cuando el magma surge del manto superior por una fisura en la corteza terrestre. La materia volcánica que emerge se acumula para formar en ocasiones un cono o edificio volcánico que en su cima crea una chimenea cóncava llamada cráter. ¿Vale? Y entonces, aquí está el mapa, igual, así chicos, aquí no hay mucho más que explicar, más allá de que se aprendan más o menos, ustedes con sus superclases de geografía de la secundaria y todo lo que han llevado en la prepa, ubicar estas partes rojas más o menos sobre qué países están, ¿no? La mayoría de los grandes terremotos que se han producido en las profundidades de la superficie terrestre, en los extremos de las placas tectónicas. Por acción de la fuerza que ejercen presión en sus extremos, las capas tectónicas cambian bruscamente de posición, quiebran las rocas, y desplazan la corteza terrestre. La energía acumulada se libera en forma de choques subterráneos de diversas intensidades. Aceleración máxima del terremoto, metros sobre centímetros cuadrados. En el transcurso de 50 años, la probabilidad de superar es del 10%. Entonces, las zonas de sismicidad van de baja, media a muy alta. Las zonas rojas son de muy alta sismicidad. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué estas zonas rojas, con qué otro factor tienen que ver. ¿Ok? Así es que tengan el cuidado con eso. La parte de Japón, la parte de todas estas, son de alta sismicidad. ¿Por qué, por ejemplo, estas son de alta sismicidad? Por lo que conocemos como aquí no se ve, ¿verdad? Cinturón de fuego del Pacífico y el cinturón alpino Cáucaso-Himalayo. ¿Ok? ¿Qué son estos cinturones o estos llamados cinturones de fuego? Son zonas donde hay una gran cantidad de volcanes. Ya vieron cómo esta parte, y son justamente las partes donde convergen o donde limitan algunas de las placas tectónicas que estuvimos viendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, aquí está la placa de Cocos, la placa del Pacífico. Esta placa del Pacífico, que es muy grande, justamente donde limita, es donde va a generar principalmente ¿cómo se llama? El cinturón de fuego, ¿ok? Grandes cadenas montañosas con volcanes y los límites y las fronteras de una placa con otra justamente provocan sismos y volcanes, ¿ok? Por eso en este mapita, por ejemplo, vemos que son más o menos las mismas zonas que tenemos en rojo que estas que tenemos aquí marcadas, ¿ok?
Y aquí nada más para ver, no son las únicas. También tenemos, las más famosas son el Cinturón de Fuego del Pacífico y el Cinturón Mesoatlántico, así como el Cinturón del Mediterráneo. ¿Sale? Y aquí mismo nos aprovechan y nos marcan algunos de los volcanes más importantes: Vesubio, Stromboli, Citlaltépetl, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, Chimborazo, Aconcagua, el Fujiyama, Etna, Krakatoa, etcétera. ¿Ok? Entonces quiero que vean bien por dónde pasa el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta es la continuación: el Cinturón del Mediterráneo y el Cinturón Mesoatlántico. ¿Sale? Igual apréndanse bien esa parte y vean más o menos por dónde pasa. Este es el Mediterráneo, que es equiparable con el cinturón alpino, caucaso, himalayo, ¿sale? Que es esta zona central de Europa, ¿sale? Ahí pónganse, ¿cómo se llama? Ahí chequen bien esa parte. Y vean aquí cómo nos marca lo amarillo como zonas sísmicas también. ¿Ok? Así es que vean, aquí su tarea es tratar de aprenderse más o menos por qué países atraviesan estas partes. ¿Sale? Hay una parte del temario que dice, y también checar las placas tectónicas más importantes en México o que afectan a México. Recordemos que por aquí está la falla de San Andrés, por ejemplo, y entonces, ¿por qué México o por qué tenemos una alta probabilidad de sismicidad en nuestro país? Porque vean cómo tenemos cerca de nosotros 1, 2, 3, 4, 5 placas tectónicas cerca de nosotros: la norteamericana, la placa de Rivera, la placa del Pacífico, la placa de Cocos y la placa del Caribe. Gran parte de nuestros sismos en realidad se generan por esta zona o por esta zona, ¿ok? En Oaxaca, Guerrero, zonas por el estilo es donde tenemos la mayor zona de epicentros. Y todo esto, insisto, va de la mano con esto que hemos visto, con el cinturón de fuego, con las zonas de sismicidad. ¿Me explico? Espero que de más o menos claro esa parte. Ok, actividad telúrica en México. Las zonas sísmicas coinciden con las zonas de actividad volcánica y a su vez la falla de San Andrés se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, desde el extremo norte de California en Norteamérica, y abarca también las costas occidentales de México. Dato importante de la falla de San Andrés: esta es una de las zonas donde se registran numerosos sismos anualmente, ya que se ubica en la placa tectónica norteamericana, que es presionada por la placa del Pacífico. ¿Ven? La falla de San Andrés era un poquito la que les explicaba de este lado, que es entre la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico, que si la vemos acá en grande, son placas muy grandes. La norteamericana ya vieron, y la del Pacífico. Y ven cómo cómo confluyen aquí. Eso es lo que genera la falla, la famosísima falla de San Andrés. Esta es una de las zonas donde se registran numerosos sismos anualmente, ya que se ubica en la placa tectónica norteamericana, que es presionada por la del Pacífico, si ya lo leímos. Por otra parte, frente a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas, falta Oaxaca, que está en medio, ¿qué les pasa? Se localiza la placa de Cocos, que está en subdirección con ellas. La formación de la Sierra Madre del Sur y del sistema volcánico transversal se debe al choque de las placas norteamericana con la de Cocos. El sismo que destruyó la Ciudad de México en 1985 tuvo como epicentro las costas de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Placa de Cocos con la norteamericana. Aunque les digo que esta genera una gran cantidad de sismicidad para nuestro país. Les digo, Oaxaca está por acá, no sé por qué lo abrieron aquí de la lista. Pero bueno, ¿sale? Entonces, hasta ahí llegamos y hasta ahí quedamos con la parte de la sismicidad y el vulcanismo. ¿Ok? ¿De qué otra cosa hemos estado hablando mucho en este sentido? Del relieve.
¿no? La distribución de las llanuras, mesetas y montañas más representativas del mundo y de México. Esa es la otra parte que vamos a ver hoy, ¿sale? Además de los procesos relacionados con el vulcanismo y las placas tectónicas, la formación irregular del relieve se debe a modificadores externos como el intemperismo y la erosión. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos. El intemperismo, igual conceptos que se deben de aprender, chicos, se refiere a elementos estáticos como la temperatura, humedad o agua. Es físico cuando una roca se fractura al penetrar el agua de la lluvia, al congelarse o por el cambio repentino de la temperatura. Y es químico cuando ocurren cambios en la composición de las rocas debido a los procesos de oxidación y disolución. Entonces, algunos cambios físicos o químicos que se dan por la propia naturaleza y esos cambios, cómo generan distintos relieves, a eso le vamos a llamar intemperismo. ¿Ok? Que tiene que ver con la intemperie, tiene que ver con agentes naturales y cambios físicos y químicos en la materia y en la tierra, ¿vale? Y por otra parte, la erosión. La erosión es muchísimo más común como modificador del relieve. Es el desgaste de las rocas a causa de elementos dinámicos como los que se especifican a continuación. ¿Ok? Vamos a ver qué tipos de erosión existen. Tipo de erosión fluvial o pluvial, glaciar, subterránea, marina, eólica, antrópica. Ahorita vemos esta. Pluvial o pluvial son las corrientes de ríos y forman valles o cañones. Los glaciares son corrientes de ríos de nieve, crean aludes, morrenas, terminales o fiordos. No, fiordos, perdón. Subterránea, corrientes de agua bajo la superficie terrestre, crea grutas o cenotes, como los que hay en Yucatán y todas esas zonas, ¿no? Las grutas de Cacogomilpa. ¿Alguien sabe algunas grutas aquí en el Estado de México? ¿Alguien conoce unas grutas en el Estado de México? ¿No? En Hidalgo, unas grutas. En Hidalgo, las grutas de Tolantongo, por ejemplo. Aquí en México, en el Estado de México, perdón, las grutas de la Estrella. Un poquito más, en Morelos están las grutas de Cacahuamilpa, etcétera. Pero bueno, grutas de cenotes. Marina, erosión marina, olas que golpean las costas. Esto que genera playas, acantilados, arcos, farallones o ensenadas. ¿Ok? Eólica, soplo del viento, levanta la arena que choca contra las rocas, rocazongo, dunas o médanos, ¿vale? Son los distintos tipos de erosión. Y aquí empezamos a combinar con la cuestión humana. Cuando vean esto de antro, ustedes ya no llevaron antropología en la prepa, ¿verdad? A nadie de ustedes ya les enseñaron antropología. Qué salvajismo. Pero bueno, ¿han escuchado hablar de la palabra antropología? Así como el Museo de Antropología e Historia. ¿Saben qué significa antropo? Es un vocablo griego. ¿Saben qué significa? ¿No? ¿Nadie por ahí? Hombre. Hombre o hoy en día, digámoslo, ser humano. Antropología es el estudio del ser humano. Antropo es hombre. Antrópica, por ejemplo, entonces, hay cierto tipo de erosión, cierto tipo de cambio que origina el ser humano en el relieve. Entonces, la actividad del hombre, vamos a cambiar todo donde diga hombre por ser humano, para ser incluyentes, cuando construye carreteras, ciudades o cava minas. Todo eso genera y crea cambios en el relieve. Cuando decide hacer una presa, por ejemplo, Valle de Bravo, que hicieron una presa, por ejemplo, en los 50, todo eso, cómo va modificando el relieve. Y todo por intervención o actividad del hombre. ¿Ok? Pero bueno,
Esta erosión, entonces, y este relieve nos va a crear o nos va a generar distintos tipos. Ay, alguien como que quería conectarse, pero ya no, se me arrepintió. Alguien que quería, entonces tenemos distintos tipos de relieves, por así decirlo. Depresión absoluta, que aquí viene el ejemplo, que es un hundimiento, por así decirlo, es una parte del terreno que está abajo, hasta menos 85 metros. ¿Ok? Llanura, ya saben que es como que la parte plana, 500 metros sobre el relieve continental, la meseta, más de 500 metros, depresión relativa, montañas o cordilleras, hasta casi 9,000 metros, perdón, la plataforma continental, de dónde a dónde va más o menos, el nivel del mar. ¿Se acuerdan cuando veíamos la altitud? Que era el nivel medio del nivel del mar. Y a partir de ahí contábamos, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿alguien se acuerda a qué altura estaba? Lo vimos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda a qué altura estaba la Ciudad de México? ¿Un aproximado? ¿O nadie me está pelando, chicos? No me digan que ya se les olvidó. Yo mínimo me acuerdo de las dos primeras cifras. Ingratos. 2,400 y pico metros sobre el nivel del mar. 2,450, si no me equivoco. 2,250, dice Pablo. Entonces yo me estoy equivocando, ¿no eran 2,400? ¿A qué altitud está la Ciudad de México? Vamos a ver. Un chingue aquí. 2,250 dice Wikipedia. Ándale, pues. Dice San Google. Te doy la razón, Pablo. Pero bueno, ahí acuérdense más o menos de ese tipo de datos. ¿Ok? El nivel del mar, insisto, ¿a qué parte está? El talud continental, más o menos. El talud se refiere a esta parte justamente donde va terminando la placa continental y empieza el relieve oceánico, llanura abisal, dorsal oceánica, que son algunas, ¿cómo se llama? Las tipo montañas que están dentro del propio mar. Trinchera, ¿qué es la trinchera? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver. Es la frontera de placas tectónicas, ¿no? Y cuando se van encimando una en otra, ¿sale? Bueno, entonces ahí para que tengan ahí esa parte en cuenta. Y aquí están otras formas de relieve. ¿Qué tipos de formas tenemos? Valles, montañas, depresión o cuenca, altiplano, meseta, golfo, plataforma continental, talud continental, llanura, península, ría, cabo, llanura abisal, dorsal oceánica, fosa marina, isla, etc. Esas son distintas expresiones del relieve, ¿sale? ¿Qué son las llanuras entonces? Hablando de este tipo de cuestiones. La llanura, por ejemplo, ¿qué es la llanura? Son regiones planas o ligeramente onduladas que se sitúan a poca altitud, hasta 500 metros sobre el nivel del mar. Es un poquito lo que veíamos aquí. ¿Sale? Y con valles poco profundos que cuentan con una gran extensión, que resulta de la erosión de ciertos materiales. La temperatura de las llanuras no cambia bruscamente por la presencia de humedad y se ubican al lado de las vertientes de ríos de montaña. ¿Ok? Ríos de la montaña, lo que está por ahí son llanuras. Debido a sus características, en las llanuras se ubican los mejores suelos agrícolas, abundante vegetación y fauna, y cubren inmensas superficies casi homogéneas. Importante esta parte. Como ejemplo de llanuras en diversos contextos geográficos, destaca la región de La Pampa en América del Sur, que está principalmente en Argentina, la llanura del Mississippi, Estados Unidos, al noreste de América, también las llanuras del Rin, del Sena, del Oder en Europa,
En el continente asiático se localizan por donde descienden los ríos, las cordilleras centrales del Himalaya, Tian Shan, Kunlun, entre otras. Tarea para ustedes, investiguen exactamente en qué país está el río Rin, el Sena y el Oder. Ya vimos que están en Europa, pero tarea para ustedes, investiguen en qué países están, ¿ok? Porque es importante. Luego tenemos las mesetas. Las mesetas son relieves planos u ondulados que se encuentran a una altitud mayor de los 500 metros sobre el nivel del mar. Debido a su altura, son menos húmedas, tienen cambios térmicos más acentuados y están rodeados por laderas empinadas y abruptas. También son llamadas altiplanicies. Existen diferentes tipos de mesetas a las que están rodeados por montañas que se denominan inframontañas. Por ejemplo, importantes cosas aquí, meseta de Anáhuac, las que se encuentran entre montañas y el océano, pie de monte como la Patagonia en Argentina, y se les llama continentales a las que están a grandes altitudes, por ejemplo, la meseta de África del Sur. Igual, tarea de ustedes, buscar las principales mesetas en México y el mundo. Si alguien encuentra una buena infografía de esto, me avisa, porque yo no encontré ninguna buena. Otro elemento de las montañas son elevaciones de terreno que rebasan la altura general de la zona y tienen pendiente, la cual varía de acuerdo con su antigüedad. Las montañas más antiguas y desgastadas son las lomas o lomeríos, después los cerros o montes, y los de más recién formación son las montañas, cumbres o picos. Al conjunto de elevaciones mayores se les llama sierra en México y España y cordillera en el resto del mundo. Dato curioso. Sierras en México y España, cordilleras en el resto del mundo. Las montañas no son solo elevaciones rocosas, sino relieves muy especiales que determinan las condiciones locales y regionales de un lugar dependiendo de su altura y extensión. La característica fundamental de las montañas es que en ellas se transforma la biogeografía. ¿Qué significa esto? La vida geográfica. Mucho más rápido. No son muy propicias para los asentamientos humanos. Pregúntenle a Oaxaca cómo están la gente viviendo en los cerros, pero bueno. Pero han permitido el desarrollo de sociedades como los incas, los tarahumaras en América, los nepalenses, los afganos en Asia, los tiroleses y austriacos en Europa y los etíopes en África. Ay, iba a estornudar, perdón. Bueno, y ya, como resumen de todo esto, pues aquí está un mapa de los relieves principales o de las principales cordilleras en el mundo. Igual, acuérdense mucho del cinturón de fuego del Pacífico. No nada más hay volcanes en esa zona. También lo que vamos a tener son distintas formaciones montañosas, como las montañas rocosas, por donde está el Gran Cañón en Estados Unidos. Bueno, eso es hacia abajo, por así decirlo. Pero tienen las montañas rocosas, la cordillera de los Andes, montes transantárticos, meseta del Mato Grosso, macizo de las Guyanas, montes Apalaches, montes escandinavos, montes Urales, montes de Verkhoyansk, la meseta del Tíbet, cadena central de Nueva Guinea, gran cordillera divisoria, cordillera oriental de Sumatra, Java, meseta de Abisinia, Atlas, Alpes, Carpatos, Cáucaso, montes sagrosos, el Himalaya, la meseta del Tíbet, etcétera. Ok, igual, hay una checadita a este tipo de mapas para que se fijen y vean más o menos por dónde están ubicados, para que tengan ahí una idea de si les llegan a preguntar algo así en el examen. ¿Sale? Alguien decía, ay, geografía es pura cultura general. Pues sí, un poquito de cultura general y un poquito de estarle ahí estudiando en estas ondas. ¿Sale? De la mano con esto, las principales montañas del mundo por su altura son en Asia, el monte Everest, que llega a los casi 9,000 metros, el volcán
Fujiyama en Japón, que llega casi a los 4.000 metros. En África, macizo Kilimanjaro, al sudeste de Kenia, casi 6.000 metros. El monte Atlas al norte del Sahara, 4.000 metros aproximadamente. En América tenemos varios, el Cerro Aconcagua de los Andes, de casi 7.000 metros. El Pico de Orizaba en México, 5.610 metros. El monte McKinley en Norteamérica, casi 6.000 metros. En Europa, el Pico Dufour en los Alpes suizos, el monte Elbrus en el Cáucaso. ¿Ok? En Oceanía, el macizo Bison y el Puncak Java de Surinam, los dos con casi 5.000 metros. ¿Ok? Y por último, en México, la orografía de México, porque recuerden que en geografía nos preguntan del mundo y de México, en la mayoría de sus, ¿cómo se llama? De sus preguntas. Por ejemplo, el término Sierra Madre sirve para designar a cada uno de los sistemas montañosos, en general paralelos a las costas del país, además de la sierra volcánica transversal de occidente a oriente del territorio mexicano. Entonces tenemos los temas montañosos en México, son la llanura costera del noreste, las llanuras boreales, la Sierra Madre Oriental en las costas del Golfo, la Sierra Madre de Chiapas, la Sierra Madre del Sur en la costa del Pacífico Sur, la Sierra Volcánica Transversal y la Sierra Madre Occidental, que es toda la parte del Pacífico Norte. ¿Con qué tiene que ver esta parte? Acuérdense, con los límites también de las placas tectónicas. ¿Sale? Todo tiene que ver con todo. Por último, la relación de las formas del relieve con la distribución de la población y las actividades económicas. Las variaciones del relieve tienen una estrecha relación con la vida y costumbres humanas. Por ejemplo, la población se concentra en las llanuras y en las mesetas, porque estas son propicias para la agricultura y la ganadería. La mayoría de las ciudades europeas, por ejemplo, están rodeadas o están divididas por ríos muy importantes, ¿no? París, Florencia, Londres, todas esas ciudades tienen ríos corriendo en medio de ellos, ¿no? Además, se facilita, y lo que está lo de ríos, ya saben que son llanuras, pero bueno. Además, se facilita para construir viviendas y vías de comunicación. Al contrario, en las montañas, la población es escasa debido a las pendientes mayores que condicionan las actividades humanas. Como las partes bajas de la litosfera están favorecidas por la concentración de agua provenientes de ríos, el surgimiento de grandes civilizaciones fue determinado en buena medida por factores como el clima templado y suficiente agua. El agua ya saben que es un componente elemental para la vida y para el desarrollo del ser humano, por lo tanto, la mayoría de los asentamientos humanos están cerca de grandes extensiones de agua. De verdad, cuando puedan, vean si tienen Netflix y si no, búsquenlo en medios alternativos, dirían por ahí. Estos documentales. Miren, esto ya independiente, bueno, no documentales, reportajes, independientemente de aquí del examen que van a hacer, pero cuando tengan tiempecito, porque no todo en la vida es estudiar, también hay una parte de diversión en todo esto. Bueno, esto no sé si sea diversión o qué sea, pero ¿cómo se llama? Pero que tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando ahorita. Busquen en inglés se llama Explainer, en español se llama En pocas palabras, y busquen el capítulo que habla acerca de el agua y el curioso caso que pasa entre la relación del agua y la Ciudad de México. ¿Dónde está? La crisis mundial del agua. Busquen este capítulo, aunque sea, para que vean también cómo se comporta un poquito esta parte del agua y que tiene que ver con el siguiente tema de geografía, que hoy no vamos a llegar hasta allá, pero sí tiene que ver con todas estas cuestiones y de cómo la Ciudad de México estaba establecida en un lugar con abundante agua.
Pero bueno, nos la acabamos en chingas, dirían por ahí. Ok, por último en este tema, distribución de los minerales preciosos industriales y energéticos en el mundo y en México. La producción mineral y su distribución mundial. ¿Cuáles son los principales minerales o los principales recursos que obtenemos del suelo? Hulla, petróleo, eléctricos, energía nuclear. Son los principales, ¿cómo se llama? Materiales energéticos. Industriales, hierro, plomo, cobre, aluminio, etcétera. Preciosos, oro, plata, platino, diamante, entre otros. Fertilizantes, potasa, sulfato, nitrato y otros más. ¿Ok? Los principales fabricantes de productos minerales en el mundo de metales preciosos son oro, Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, China y Canadá. De plata, México, Perú, Estados Unidos, Australia y Chile. De platino, la Comunidad de Estados Independientes, Canadá y Colombia. Miren, Colombia no sabía. Diamante, Australia, Congo, Rusia, República Sudafricana y Botswana. Hablando de diamantes, igual, otra vez voy con mi anuncio. Ya cerré el del Netflix. En el mismo capítulo, en el mismo serie de reportajes de Explainer, busquen también el capítulo de los diamantes. Y ahí explican una parte de Historia Universal, donde explican la parte de el proceso de colonización y de... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Pero el proceso de colonización de las potencias europeas sobre África y Asia. Y cuando hablan del diamante, principalmente de Europa sobre África. Productores de energéticos, hula o carbón mineral, China, Estados Unidos, India, Australia y Rusia. De petróleo, Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán, China, México. Se pone aquí como si de veras. Eléctricos, Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Canadá. Energía atómica, o sea, uranio, Canadá, Australia, Namibia, Níger y Estados Unidos. De metales industriales, los principales productores de hierro, por ejemplo, China, Brasil, Australia, Rusia e India. De plomo, China, Australia, Estados Unidos, Perú y Canadá. De cobre, Chile, Estados Unidos, Indonesia, Australia y Canadá. Aluminio, Estados Unidos, Rusia, China, Canadá y Australia. Como ven, Estados Unidos produce casi de todo. Bueno, dice. Desde tiempos de la colonia, la producción minera en México representa una rama de la economía nacional de enorme importancia para las finanzas de nuestro país. En la actualidad, las ramas más importantes de la actividad minera son de metales preciosos, plata y oro, metales industriales básicos, plomo, zinc y cobre, metales que se obtienen como subproductos, arsénico, bismuto, cadmio y selenio, metales industriales varios, magnesio, mercurio y antimonio, no metálicos, azufre, fluorita, grafito, barita, gas y petróleo, algunos minerales que se usan en la construcción como calizas y arcillas, y las principales, esto apréndanselo porfa, principales entidades productoras de metales preciosos, metales industriales no ferrosos y minerales metálicos, oro, Guanajuato, Sonora, Durango, Sinaloa, Zacatecas, plata, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Sonora, plomo, Chihuahua, Zacatecas, Hidalgo, Durango y San Luis Potosí, zinc, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán, cobre, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, fluorita, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua y Durango, barita, Sonora, Nuevo León y Coahuila. ¿Sale? Y una horita hoy nada más una horita, para no fastidiarlos mucho. Y la próxima clase, insisto, platico con Fer para que veamos la parte de química. ¿Sale, chicos? Y a ver con qué más nos seguimos. Pues vamos a seguirle así con temas casi aleatorios hasta que sea el día de su examen. La verdad es que no sé, no sabemos cuándo vaya a ser, no sabemos cómo vaya a estar el asunto. Así es que mientras hay que irnos preparando y seguirnos preparando. Las niñas que están adelantándose, pues qué chingón, ¿no? Pues qué bueno. ya llevarán las de gane para el próximo año. Que no parece, pero pues el próximo año o la próxima convocatoria